José Carlos Somoza, bienvenido a Atrapalibros. Ya hacía tiempo que no te veíamos, antes de la pandemia, que parece que han sucedido tantas cosas. Sí. He perdido el pelo, en fin, ha muchos cambios por todas partes. Las gafas, fíjate cómo se me han quedado. Ha sido una transformación total. Bueno, mientras sean para mejor, bienvenidas son. Vamos a hablar del signo de los 10, que es el segundo libro de la trilogía del Señor X, tras Estudio Negro. El signo de los 10, que es un thriller, ¿no?, victoriano, también, evidentemente, que se desarrolla en 1882, y me ha gustado eso de, en sus páginas, los teatros son espectáculos perturbadores, los locos y ciegos pueden descubrir la verdad y los sueños matan. Sí, todo eso y mucho más. Creo que es un buen resumen porque es lo que va a encontrar el lector. No obstante, hay que hacer la puntualización de que en realidad no es verdaderamente ni nada relacionado con terror sobrenatural, por ejemplo, una fantasía pues de un mundo completamente diferente. No, es algo bastante histórico, tiene sus modificaciones, sus modulaciones. Creo que el lector que leyó el Estudio en Negro se va a encontrar pues con lo mismo, es decir, esa clase de mundo victoriano, con sus teatros en efecto extraños en alguna que otra ocasión, pero personajes que pueden ser personajes de ese mundo, un paciente sin nombre que está metido en una residencia para enfermos mentales, que es el señor X, que le llaman así porque es lo que hay en la casilla de su nombre, y una enfermera que lo cuida y que es la narradora de la historia. Es decir, van a encontrarse con los mismos personajes, y a ellos se añade un doctor que creo que sonará a muchos lectores, que es el doctor Arthur Conan Doyle, que será el futuro creador de Sherlock Holmes. Él trabajaba en Portsmouth en aquella época, así que tampoco ahí hay un desvío histórico para nada, o sea, él estaba en Portsmouth, donde se desarrolla la acción, y introduzco un nuevo personaje que en aquella época también estaba pues, haciendo sus propias cosas, ya había hecho aquello por lo que sería inmortal, que se trata de Lewis Carroll, el famoso pastor matemático Charles Dodgson, que adoptó ese seudónimo para publicar dos de los cuentos infantiles, no infantiles, más extraños de todos los tiempos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, y va a estar también ahí invitado en esta novela. De hecho, dicen que, ahora que has dicho libros infantiles, que Alicia en el País de las Maravillas es muy diferente si lo lees de niño a si lo lees de adulto. Totalmente. Es un libro que yo cuando lo leí de niño no comprendí eso de qué iba, y después de adulto, aunque sigo sin comprender realmente de qué va, pero me llama la atención es decir, me llama más la atención el propio Charles Dodgson, Lewis Carroll, que el libro, ¿no? Es decir, cómo un hombre así pudo escribir algo tan extraño y tan curioso. Después le dio mucho éxito y ya él pues se aficionó un poco a seguir escribiendo, trató de seguir con esos libros, y ya no le salió del todo bien. Es decir, Silvia y Bruno y otras obras posteriores ya no tienen tanta fama, pero esas en concreto, las Alicias que escribió, lo hicieron pues rico incluso, y de la noche a la mañana. Entonces, claro, a mí el gran enigma me sigue pareciendo él, y en esta novela trato de resolver un poco ese enigma. Cuando los lectores comenzamos el libro, la primera que escuchamos es la voz narradora de Anne, que claro, al principio uno no sabe si realmente está contando un sueño o si eso ha sucedido, lo que relata. Está al principio de la novela, tampoco vamos a desvelar mucho más. Sí, bueno, había que conectar un poco con la historia anterior, claro, y es verdad que Anne pues está sufriendo y quería también comunicar a los lectores ese sufrimiento, y porque es la base un poco de cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos en el signo de los 10, ¿no? Anne siente una serie de culpas, siente una serie de que se expresan en esas pesadillas, en cosas, y que posteriormente irá comprobando hasta qué punto las pesadillas, como bien has dicho tú al principio en ese resumen, los sueños pueden incluso matar de verdad, como si fueran asesinos. Así que yo creo que en parte el signo de los 10 es un poco
una pesadilla, una especie de sueño pesadillesco en el que todos los personajes se mueven en una realidad que no comprenden bien hasta que llega el momento final y se soluciona, digamos, se dan las claves de esa realidad incomprensible. De hecho, la estructura, tienes una primera parte, ¿no?, donde se alza el telón, y una segunda parte que es el entreacto, que ahí vemos todo prácticamente el desarrollo. ¿Era tu idea inicial estructurarlo de esa forma? Porque también vemos como carteles de obras, ¿no? Sí, era la idea que partía en Estudio en Negro y que quería repetir exactamente en El signo de los 10 y que se repetirá en la tercera entrega y última de esta historia, ¿no? No quería apartarme. Yo soy en eso muy obseso con la simetría de las novelas que escribo y no me gusta estar, quiero decir, cambiar el ritmo, el ritmo sí, pero no la forma de desarrollar la novela. Si la novela tiene ese desarrollo, yo quiero continuar con él, y es un poco el desarrollo que va a encontrar el lector en El signo de los 10. En efecto, carteles de teatro, un mundo narrado por Anne Macari que a veces no se sabe bien si pertenece del todo a la realidad o no, personajes históricos, literarios, de nuevo otro escritor metido en faena, además de Conan Doyle, etc. O sea, yo creo que continúa la saga en ese sentido. ¿Y cómo ha cambiado la relación entre ambos, entre el señor X y Anne? ¿Cómo ha evolucionado? Pues haces bien en preguntar evolucionado, porque sí, en efecto ha evolucionado. Claro, sin hacer spoiler diré que en efecto las tiranteces entre ellos pues se mantienen, claro, como es lógico, ¿no? Son personajes muy diferentes. Anne Macari tiene una visión de la vida optimista y trata de aferrarse a esa visión con todas sus fuerzas. Ella piensa que se puede ayudar a las personas desde un punto de vista sin hacerles daño, es decir, piensa que como enfermera que es, piensa que la ayuda tiene que ser al contrario, el alivio del daño, que se puede ayudar desde un punto de vista filantrópico, es decir, desde un punto de vista completamente sin ninguna clase de altruista, ¿no? Sin ninguna clase de intereses creados. Todas las ayudas del señor X son interesadas y, de hecho, a veces son cauterizadoras porque no son ayudas sin daño, es decir, a veces tienen efectos colaterales muy fuertes. Y a él no le importa porque él quiere llegar a la verdad. Y ahí es donde está un poco la diferencia entre Anne y el señor X. Es una diferencia que bien se podría establecer como paralelismo entre Watson y Sherlock Holmes, ¿no? Pero yo creo que la visión femenina de Anne Macari otorga a esa relación otro aspecto completamente distinto. Es decir, pienso que Anne Macari va evolucionando muchísimo más, creo, en mi opinión, no quiero decir, hablando ya de personajes y de calidad literaria, que sea mejor personaje o peor, pero creo que está evolucionando mucho más de lo que evolucionó Watson en toda la larga saga de sus aventuras al lado de Sherlock Holmes, que se limitó a ser un cronista retirado, mientras que Anne ha tomado parte activa cada vez más, y creo que esa evolución de Anne va a ser lo que más interés despierta entre los lectores. Hablábamos de Charles Dodgson, de Lewis Carroll. Entra en escena porque realmente necesita ayuda por una serie de extrañas pesadillas donde los personajes de sus historias, que no sé si hay ahí un equilibrio entre el misterio y el terror, entre ellos el sombrerero loco, pues le anuncia que va a morir y bueno, mueren varias personas. Sí, siempre me han llamado la atención los sueños y quería realizar una novela en la que tuvieran, ya han aparecido en varias novelas mías, pero aquí tienen una decisiva influencia porque los sueños de Lewis Carroll son peligrosos, de hecho tan peligrosos que todo el mundo se reúne a su alrededor cuando despierta como si fuera ante el periódico, ¿no? Porque a ver qué ha soñado este hombre esta vez, ¿no? Porque se vuelven reales, ¿no? Y son todos ominosos, todos anuncian muertes que se cumplen, con lo cual ahí hay un problema grave que solamente puede resolver una persona como el señor X, que está loco, con lo cual no le importa el meterse a resolver sueños y atrapar a criminales en sueños.
Vuelvo a repetir, sin embargo, insisto, que no espere el lector una novela en la que todo se diluye en la irrealidad. Todo es muy real, pero las cosas están trabadas de tal manera que parecen un sueño, aunque después hay mucha realidad dentro. Tenemos también la presencia de un famoso médico alienista que yo tuve que buscar qué significaba esa palabra, discúlpame, porque no tenía muy claro a qué se refería, y es un médico que investiga o se dedica, ¿no?, a tratar las enfermedades mentales. En este caso tenemos a Owen Coleridge. Sí, pues no te creas, yo tuve que informar mucho también porque... Freud era alienista, según he buscado. Claro, claro, y sus maestros también. Era el nombre que recibían en aquella época. Yo, me interesó el poner esos personajes, no solo por mi pasado de psiquiatra, que estoy fichado como psiquiatra, tengo antecedentes de psiquiatra en mí, ¿no?, sino que, bueno, me atraía mucho. ¿Sabes una cosa que me atraía muchísimo? Me atraía plantear la mente como si fuese un decorado teatral, ¿sabes? Eso era una idea que me obsesionaba con El signo de los días, ¿no? Plantear las cosas como si fuera un decorado. ¿Cómo podemos entrar en la mente de Lewis Carroll? ¿Cómo hacer para averiguar por qué sus sueños se cumplen, ¿no? Y son tan terribles y se cumplen todos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a tratar de indagar en su mente. Pero la forma que tenían, esto ya es la invención de la novela, ¿no?, la forma que tenían de indagar en la mente de una persona era hacer un teatro con un decorado en la que la persona se sintiera de alguna manera reflejado en sus pensamientos y en sus ideas, y de esa forma, pues con personajes, incluso actores contratados para la ocasión, de esa manera lograr entrar dentro de los pensamientos del paciente, que en este caso sería Lewis Carroll. Claro, qué mejor historia que Alicia en el País de las Maravillas para montarla dentro de ese teatro mental que van a realizar con Carroll. De hecho, ese teatro mental se instala en el sótano del sanatorio, se monta el escenario y el paciente, como has ido contando, se va enfrentando a esos miedos para poder superarlos. El lector ya tendrá que descubrir si lo supera o no. Efectivamente, creo que hay escenas, pues, de cierto thriller, de cierto suspense. Creo que hay varios misterios, no solamente uno. El lector se encontrará con varios que tendrá que ir resolviéndose. Y creo, ya lo dije, que el papel de Anne es cada vez más preponderante, es decir, no todo lo resuelve. Es muy importante el de ella. No todo lo resuelve el señor X, porque además al señor X es que no le da la gana resolverlo para los demás. Es en eso muy reservado y quiere... es decir, a él no le importa... Él sabe lo que te diría. Te diría que el señor X no sabe que estoy escribiendo una novela sobre él. Es lo que te diría para resumir. Mientras que Anne Macari sí sabe que de alguna forma hay literatura de por medio y ella es la que contribuye a narrar, el señor X no lo sabe, y si lo sabe no le importa absolutamente nada. Lo que a él le importa es resolver la verdad, averiguar la verdad, resolverla, demostrarla, porque él me da la impresión, aunque habla poco conmigo, pero me da la impresión de que él sabe la verdad mucho antes que cualquiera y lo único que tiene que hacer es demostrarla. Y esa es un poco la gran diferencia entre ellos. José Carlos, el título, El signo de los 10, alude a un posible vínculo con una secta, ya hablamos de la novela, llamada Los 10. Sí, que son, ya se mencionaron en Estudio en Negro, y que son los que aparecen de nuevo en El signo de los 10. Lo de saber quién es ya de primeras el malvado, da la impresión de que es saber ya demasiado, ¿no? ¿Quién es el malvado? Bueno, pues estos. Pero no es así. Los 10 son una secta muy misteriosa. Es decir, ya ha habido lectores que me han dicho, bueno, pero ¿cómo que 3 entregas? Son 10, ¿no? Entonces tendría que haber por lo menos 10 libros. No es así. Los 10 son una secta muy misteriosa, no se sabe por qué se llaman así, no se sabe cuántos componentes realmente tienen. Sabemos que todos tienen una letra, pero lo mismo podrían ser entonces 24, ¿no? Entonces, la verdad es que no se sabe absolutamente nada sobre ellos, y ese es uno de los descubrimientos que aguardan al lector al final
tercera entrega. Espero. Pero por otro lado, no quita emoción en el sentido de que al no saberse nada sobre ellos, ellos pueden hacer cualquier cosa. Es decir, cualquier persona a nuestro alrededor puede ser parte de esa secta, cualquier persona puede estar traicionando. No hay que recordar el Estudio en Negro para saber que eso es así, que los lectores que han leído Estudio en Negro lo saben, y cualquier persona, nunca mejor dicho, puede ser el asesino. Es decir, aquí no hay, por el hecho de conocer de dónde proceden las cosas, no hay ninguna temor a que nos aburramos o a que pensemos que ya lo conocemos todo, ni hablar. Las cartas se revelan al final, como siempre, y espero que los lectores disfruten con eso. La obra en sí, la novela, es como una obra de teatral, ¿no? Y cuenta con un solo escenario, ¿no? Porque realmente no necesitamos más para contar la historia. Efectivamente, yo al principio quise hacer una segunda entrega en la que moviera al señor X, pero yo creo que el propio señor X, como te dije antes, que no sabe que se está escribiendo sobre él, se sintió incómodo y necesitaba su sillón y necesitaba su vida a su alrededor. Entonces, claro, al final pues decidió, él más que yo, decidió regresar de nuevo a su mundo y a su vida, ¿no? Es un individuo que mueve el telar desde su propio sillón, no necesita otra cosa, ¿no? Y mueve a las personas, ¿no? Mueve a las personas. En el signo de los 10 el lector comprobará muchos ejemplos de eso, de cómo a veces incluso cruelmente mueve a todas las personas a su alrededor para conseguir lo que él quiere, ¿no? Y no le importa utilizar con unos el cebo del conocimiento, de la inteligencia, del misterio, etc. Y con otros la emoción, la ternura, la aparente, pues eso, ¿no? El aparente amor, etc. Yo no creo, el señor X no es mala persona, pero el señor X ha vivido, no debemos olvidarlo, ha vivido una vida trágica. Es decir, encerrado en residencias desde que era un niño debido a esa capacidad que tiene para saberlo todo. Yo me imagino que esa capacidad no le gusta a nadie. Nadie puede vivir al lado del señor X. Es como una losa, ¿no? El saberlo todo. Totalmente. Es una losa y te impide hacer la vida normal. Entonces, claro, la familia se deshizo de él cuanto antes, pero también es cierto que de forma muy cruel para un niño, y toda su vida la ha vivido en residencias. Él no conoce otra cosa, solo tiene su mente para poder abarcarlo todo. No hay otra posibilidad, a diferencia de su alter ego, por decirlo de alguna forma, brillante y famosísimo Sherlock Holmes. No tiene capacidades físicas ninguna, o sea, apenas se puede mover. Entonces, por todo esto, me decidí a no moverlo de Clarendon House. Dije, bueno, vale, ¿quieres el sillón? ¿Quieres Clarendon House? Bueno, pues quédate. Todo tuyo, todo tuyo. Venga, y ya está. En alguna entrevista has dicho que te parecía muy interesante que Carroll y Conan Doyle desfilaran por esta novela. Sí. Yo quería sacar a Carroll en algún momento. Como dije antes, me parece un personaje enormemente enigmático ya como persona, y se han hecho muchos estudios sobre él, acerca de la pasión que le inspiró Alice Liddell, de 8 años de edad, una de las niñas el decano de su universidad, y de cómo escribió gracias a ella y a esa influencia las Alicias. Se han hecho muchos estudios acerca de su afición a la fotografía, incluso a fotografiar niñas. Se ha hablado mucho de la supuesta o no tan supuesta pedofilia de Carroll. Todos esos temas me parecían enormemente sugerentes, enormemente ambiguos, y quería hablarlos. Lo mío no presume de ser ni mucho menos un estudio sobre Carroll, se han hecho muchos, ya digo, pero tampoco me gustan los estudios. Yo creo que son demasiado fríos, y al propio Carroll me parece que no le hubiera gustado. Yo creo que utilizar a Carroll como personaje me atraía mucho más que estudiar sobre él, ¿no? Al final me harté de leer tanto estudio y tanta cosa sobre tanta teoría que no saben absolutamente nada, porque introducirse en la mente de alguien y saber qué es lo que realmente pensaba es absurdo. Es decir, al final uno se encuentra con esas barreras que en la propia novela se intentan vencer con ese teatro mental, ¿no? Pero yo prefería escribir acerca de eso que no conocerlo
como intentan conocerlo algunos biógrafos. Hemos nombrado al teatro mental en varias ocasiones. Hay otras representaciones también mucho más provocadoras, ¿no? o impúdicas en la novela, ¿no? que se denomina One Day Only. Sí, esas son terribles porque son como snuff teatros, ¿no? En teatros snuff, en donde los participantes, casi siempre jovencitas, mueren, es decir, no superan la noche, ¿no? del estreno. Y hay otras muy variadas. Se dice que esas, por ejemplo, esas se hablan como un rumor, se dicen, no se saben de cierto, pertenecen a los más poderosos. Y por lo tanto, Anne Macari, por ejemplo, a veces se lo cree, a veces no. Son más bien un rumor. Pero después están esos teatros abiertos a todo el mundo y los clandestinos, que no están abiertos a todo el mundo, pero a los que puede acceder una persona, pues con su entrada, su tal. Claro, de hecho en la novela viene como un extracto, ¿no? Esta es la invitación para tal, pero tú no has estado aquí y... Exacto, así como diciendo, dando a entender, esto no puedes decirlo porque es un teatro clandestino, ¿no? Y sin embargo encontramos una sorpresa, encontramos que los teatros clandestinos, que sí que los había en la época victoriana, pues tenían probablemente no muy alejados de los que yo planteo, pero en los teatros normales y corrientes abiertos al público, incluso a la infancia, ¿no? Encontramos en esta novela, encontramos que son teatros también muy fuertes, es decir, hay desnudos integrales, hay bastantes cosas, ¿no? que podrían amedrentar incluso a un público de esta época. Y a mí eso me hacía mucha gracia hacerlo, lo hice ya en Estudio en Negro y lo repetí en El signo de los 10, crear esa clase de época con ese contraste tan brutal, ¿no? entre personas de espectadores que están vestidos con la rígida moral de la época y el escenario donde todo es un despendole absoluto, incluso más que en nuestra propia época, ¿no? A mí me parecía ese contraste muy interesante. Pues interesante es El signo de los 10. Muchísimas gracias por esta nueva entrega del Señor X. No te voy a preguntar por la tercera porque sé que va a estar ahí, así que vamos a disfrutar de esta y ya tendremos tiempo de hablar de la siguiente, ¿no? Gracias, Rocío. Yo espero que tengamos tiempo. Venga. Un placer. Un placer.